Hoy venimos a hablarles sobre lo que son la distribución normal, la de forma directa, inversa y la distribución muestral. Mi grupo está conformado por José Marimón, Brian Montes y mi persona Jason Flores, donde le voy a dar entrada a lo que es la distribución normal, comenzando con un breve concepto sobre la teoría y más adelante estaremos enfatizando sobre sus características y dando algunos ejemplos y algunos ejercicios que vamos a resolver. Bueno, comenzamos dando una breve introducción diciéndonos qué es la distribución normal. La distribución normal, también conocida como distribución gaussiana, es una de las distribuciones de probabilidad más utilizadas en la estadística actualmente. Se caracteriza por tener una forma de campana simétrica alrededor de su media, con una dispersión determinada por su desviación estándar. La distribución normal sirve para modelizar fenómenos de características muy diferentes. Es por ello la misma importancia de estas. Como les dije anteriormente, ahora vamos a apreciar sobre sus características y podemos apreciar una breve imagen donde nos explica lo que es una distribución normal. Primero, son 4 características que tenemos aquí en la distribución normal. La primera, ¿cuál es? Que es una distribución simétrica. ¿A qué me refiero simétrica? Porque hay los mismos datos en la cantidad izquierda como en la cantidad derecha. Por eso se dice que es una distribución simétrica. Es asintótota, es decir, sus extremos nunca tocan el eje horizontal. Como se puede apreciar, pareciera que se estuvieran tocando, pero en sí no se tocan. La tercera, el área total bajo la curva representa el 100% de los casos. Y la cuarta, la media, la mediana y la moda en sí coinciden en el mismo punto. La desviación estándar está determinada qué tan plana y ancha es la curva normal. Las desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad con los datos. A continuación se muestran dos curvas normales que tienen la misma media, como se dan cuenta, pero distintas desviaciones estándar, porque en una se puede anotar que es 5 y la otra es 10. La gráfica o esta forma en campana depende, como ya saben, de la desviación estándar. Porque entre mayor sea la desviación estándar, más plana será. En pocas palabras. ¿Para qué sirve la distribución normal? La distribución normal, como saben, es una herramienta fundamental en la estadística y probabilidad que se utiliza para moldear y describir una amplia variedad de fenómenos naturales y sociales. Su funcionalidad principal radica en describir datos, aproximar el comportamiento de procesos complejos y realizar inferencias estadísticas y calcular probabilidades. Voy a dar un breve ejemplo de una distribución normal, de un caso hipotético. Supongamos que tenemos una población de estudiantes y queremos estudiar la distribución de las alturas. Bueno, si graficamos la distribución de las alturas de todos los estudiantes en un histograma, es muy probable que obtengamos una forma de campana, como ya les dije anteriormente, lo que sugiere que es como se dice, después de decir todo esto como se sugiere, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué es lo que tenemos? Una distribución normal. Bueno, ahora sí vamos a entrar en contexto de lo que es el ejercicio de distribución normal inversa, donde es decir que a partir de una probabilidad vamos a encontrar un valor z en la tabla z, como todos saben. Y a partir de ese valor z vamos a convertir un valor x, siendo x pues la variable de la que nos habla el problema. Vamos a leer entonces un poco el problema, por encimita, en donde nos dicen que la estatura media de los estudiantes de una universidad es de 168 centímetros y la desviación estándar es de 10 centímetros. Si la estatura sigue en una distribución normal, determine el inciso A, que nos pide el valor que separa el 35% con menor estatura, es decir, estamos buscando un valor X que divide mi distribución normal. ¿En qué lo divide? En 35 y 65%. Entonces, para esto, para entender un poco esto mejor, qué es lo que nos está pidiendo, vamos a ver una gráfica de una distribución normal. Recordando nada más que nos pide el 35% con menor estatura. Aquí tenemos entonces la gráfica. La campana de la distribución normal. Sabemos que justo en el centro, aquí, justo en el centro, se encuentra la media. Se encuentra en la media y bueno, cada mitad vale el 50%, cabe aclarar esto. Cada mitad
del lado derecho es el 50%, del lado izquierdo es el 50% lo que nos piden a nosotros. Entonces, lo que nos piden a nosotros en el inciso A es el 35% con menor estatura, es decir, el 35% más pequeño, porque también puede ser el 35% más grande. Pero aquí nos piden el 35% más pequeño y justo a la mitad está el 50% y el 35%. Pues supongamos que andan como por aquí. Por aquí. Este es el 35%. Entonces, lo que nos pide a nosotros es estar el 35% con menor estatura. Y recordando que nuestra tabla de distribución normal acumulada siempre nos da los valores justos de la manera en que nos están preguntando de izquierda a derecha. Aquí siempre está este símbolo que nos indica, este símbolo que está aquí, cómo se acumula esta tabla. Siempre de izquierda a derecha, como se puede ver en este símbolo aquí en la parte derecha de la tabla. Siempre nos muestra que es de izquierda a derecha, desde el menos infinito hasta un valor que es lo que vamos a desde menos infinito hasta un valor que es lo que vamos a hacer. Entonces, como nosotros nos piden el 35%, es decir, justo este pedazo, este pedacito negro en nuestra tabla de distribución entre todos estos valores, no los valores de z, sino los valores de probabilidad, entre todos estos valores vamos a buscar uno que se aproxime lo más posible a un 35%, o en este caso a un 0.35. Entonces, obviamente, estamos en las z negativas. Y buscamos entonces entre todos estos valores el que más se nos aproxime al 35%. Voy a hacer uso y vamos a ver la tabla y vamos a ver que los valores que encontramos aquí son 35.94, 35.57, 35.20 o 34.83. O sea, realmente cualquiera de estos dos últimos sería válido. Los dos están lo suficientemente cerca de 35%. O sea, 35.20 o 34.83 no va a haber mucha diferencia si ustedes lo hacen con uno u otro valor. Yo voy a tomar el 35.20. Entonces vamos a ver que este corresponde que tenemos, tenemos menos de 0.3 en la centésima, tenemos 8.038. Voy a hacer un poco de suma para que se alcance a ver un poco más aquí. Espero que se alcance a ver el valor que tengo subrayado que se encuentra en la Z0. No sé si se alcanza a apreciar. El que corresponde a un valor cercano a un 35% a la izquierda. Entonces, el z que voy a utilizar, la z que encontré fue de menos 0.38. ¿Cómo vamos a encontrar el valor x? Pues aquí tengo ya la fórmula despejada, como pueden ver. Tengo la fórmula despejada, como pueden ver. Entonces, recuerden que la variable z era x menos la media dividido entre la desviación. Entonces, de aquí despejé x y ya tengo la fórmula, nada más que cuestión de ¿qué? De sustituir. Que ya tenemos, o sea, tenemos z, encontramos la de menos 0.8 que multiplica la desviación, que es 10, más la media, que es 168. Y estas operaciones nos dan un total de 164.2 hacia abajo o hacia los menores. Encontramos el 35% de personas con la estatura más pequeña. Entonces, ya resolvido ese problema, en el cual nos da menos 0.38, vamos a ir a realizar el inciso B, que nos pide el valor que separa el 25% con mayor estatura. Vamos de nuevo a nuestra gráfica. Ya borramos el inciso A, que era el 35%, y nos vamos al lado derecho de la gráfica. Ya esta vez no es en el lado izquierdo, sino en el lado derecho. Este pedacito negro que está aquí sería el 25% con mayor estatura, pero la tabla no nos da los valores de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones, como la tabla no nos da los valores de esa manera. Una opción es buscar el complemento del 25%. O sea, ¿qué es? Buscar el 75% en la tabla y usar ese valor z, porque sería básicamente lo mismo. Si este pedacito negro vale el 25%, pues todo lo blanco vale el 75%. Es una opción. La otra opción es buscar en la tabla el 25% como nos lo indica, pero como sabemos que estamos del otro lado, o bien estamos al contrario de lo que nos da la tabla, cuando encontramos ese 25%, la z que corresponda debemos cambiarle de signo.
Y esas son las dos maneras al utilizar el complemento. De las dos maneras. Estas son las dos maneras. Utilizar el complemento o buscar el valor que nos dan. Pero cambiarle el signo a la Z, mejor no. Yo prefiero, lo que voy a hacer es buscar el complemento. O sea que en vez de buscar el 25%, yo voy a buscar el 75%. Entonces buscamos entre todos estos números que están aquí del 75%. Obviamente va a ser una Z positiva, como todos saben. Y buscamos el valor que más se aproxima al 75%. Tenemos aquí 74.22, 74.54, 74.86, 75.17. Cualquiera de estos es correcto. Yo por lo general prefiero tomar el que se pasa por un poco en vez del que se queda en corto. Entonces voy a tomar el 75.17, que corresponde a una Z de 0.68.08. Se fijan, estamos en la fila y en la columna del punto 08. Entonces, la Z de 0.68 tenemos entonces una Z que encontramos de 0.68. Como todos. Recuerden que esta Z la buscamos o bien la encontramos, la encontramos buscando el complemento, es decir, en vez de buscar el 25%, buscamos el 75%, porque nos pedían con mayor estatura y con mayor estatura. Y con mayor estatura se encuentra a la derecha de la tabla, en el ejemplo anterior. En el inciso A, la estatura del 35% menor se encuentra a la izquierda y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la tabla no nos da los valores de esa manera, pero cuando se encuentran los valores a la derecha, la tabla no nos los da así. Entonces debemos usar en este caso el complemento, o sea el 75%. Entonces vamos a sustituir nada más nuestras operaciones en X. Vamos a ver que tenemos Z 0.68 por 10, que es la desviación, como podemos apreciar aquí, que es la desviación, más 168, y esto queda como 174.8, y este sería el valor de la estatura a partir del cual se encuentra el 25% con mayor estatura, y este es el resultado final del inciso A y del inciso B. Lo último de la forma directa, donde voy a comenzar dando un breve resumen de la teoría de lo que es la distribución de forma directa. La distribución de forma directa, también conocida como distribución uniforme, es una distribución en la que todos los valores posibles tienen la misma probabilidad de ocurrencia. En otras palabras, cada valor tiene una densidad de probabilidad constante. Un ejemplo sencillo para entender este caso de distribución directa es el lanzamiento de un dado, que es el más básico. Un dado justamente de 6 caras. En este caso, cada número del 1 al 6 tiene la misma probabilidad de aparecer, por lo que la distribución es uniforme. O sea, la probabilidad de obtener cualquier número del dado es específico, o sea, es 6 de 1, de 1 a 6. O sea, es un tipo de distribución en el que todos los valores posibles dentro de un rango tienen la misma probabilidad de ocurrencia. En otras palabras, la densidad de probabilidad es constante en todo el intervalo. La distribución directa, como común saben, es utilizada cuando no se tienen razones para favorecer o empoderar ciertos valores sobre otros dentro de un rango. Es importante destacar que esta distribución solo es válida dentro del intervalo definido. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Supongamos que tenemos un juego de lotería en el que se selecciona un número al azar entre 1 y 100. Si asumimos que el sorteo es completamente justo y no hay ninguna preferencia a favor por ciertos números, entonces la distribución de probabilidad para cada número sería de distribución directa uniforme. Sería una distribución directa uniforme. Cada número del 1 a 100 tendría la misma probabilidad de ocurrencia igual a 1 a 100. O sea, no hay favoritismo. Entonces, cuando uno expone sobre distribución directa, puede utilizar esta clase de ejemplos como para ilustrar todos los valores dentro de un intervalo, ya que la distribución directa tiene la misma probabilidad de ocurrir.
lo que la diferencia de otros tipos de distribuciones, donde ciertos valores pueden ser más probables que otros. Recuerda que resaltar que la distribución directa es útil cuando no hay razones para favorecer o asignar probabilidades diferentes a los valores dentro del rango definido. O sea, siempre va a ser la misma escala de probabilidad en la forma directa. A continuación, preparé un pequeño ejercicio muy sencillo que es para lo que lo resuelvan, pero lo que no saben se los explico brevemente. En donde en este ejercicio nos piden los salarios mensuales de nos hablan de los salarios mensuales de los recién graduados que acceden a su primer empleo. Se distribuyen según una ley normal de media de 1.300 euros y desviación típica de 600 euros. Calcular el porcentaje de graduados que cobran menos de 600 euros al mes y más de 2.200 euros al mes. Comenzamos con el primero. Menos de 600 euros al mes. Para calcular el porcentaje de graduados que cobran más de 2.200 euros al mes, primero necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Primero que todo, para comenzar a hacer este ejercicio se necesita estandarizar. Estandarizar el valor utilizado en la distribución normal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Utilizaremos la fórmula de estandarización, creo que ya se la saben. En donde Z es el valor estandarizado, X es el valor que queremos calcular, la probabilidad. O sea, para este caso, ¿cuál sería? Sería 2.200. Y la U es la media de la distribución. En este caso, nuestro ejercicio ya resuelto después de reemplazar sería 1.300. Y 600 sería la desviación estándar de la distribución después de reemplazado. Entonces, aplicando la fórmula, 2.200 menos 1.300 dividido entre 600 nos da un total de... Resolvemos entre paréntesis primero, 2.200 menos 1.300 da 900, dividido entre 600 nos da 1.5. Después de realizar toda esta operación y tener el resultado que nos dio 1.5, necesitamos encontrar el área bajo la curva normal, o sea, a la derecha de Z. Entonces, 1.5, esto no nos dará de todas maneras la probabilidad de que un graduado cobre más de 2.200 euros al mes. No nos da la respuesta todavía. ¿Qué hacemos? Consultamos una tabla de distribución normal estándar. O en otros casos utilizando algún software estadístico, pero no creo. Entonces, utilizando la tabla de distribución normal, encontramos que el área correspondiente a Z es de 1.5. O sea, es de aproximadamente 0.9332. Sin embargo, este valor no nos da la probabilidad de que un graduado todavía cobre menos de 2.200 euros al mes. Para obtener el porcentaje de graduados que cobran más de 2.200 euros al mes, restamos este valor de 1 y se multiplica por 100%. Por lo tanto, el porcentaje de graduados que cobran más de 2.200 euros al mes es de aproximadamente, realizamos como vemos en la fórmula, 1 menos 0.9332. Esto nos da un total de 0.0668. Entonces, ¿qué hacemos después? Multiplicando por 100 para obtener un porcentaje. ¿Qué nos daría? Que 0.0668 nos da igual a 6.68%. ¿Qué tenemos con esto? Que por lo tanto, aproximadamente el 6.68% de los graduados cobran más de 2.200 euros al mes en su primer empleo. Y así tenemos la respuesta de este breve ejercicio. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero José, que le va a hablar sobre la distribución muestral. Buenas, mi nombre es José Marimón y voy a empezar hablando sobre la distribución muestral. Bueno, ¿qué es la distribución muestral? La distribución muestral es una distribución de probabilidad de una estadística obtenida a mayor número de muestras extraídas de una población específica. Por ejemplo, si de una población estadística extraemos todas las muestras posibles y calculamos la media de cada muestra, el conjunto de medias muestrales forma una distribución muestral. Bueno, la distribución muestral tiene varios subtemas y estas son todas los dos temas, que es distribución muestral de la media, distribución muestral de la proporción, distribución muestral de la varianza y distribución muestral de la diferencia de media y distribución muestral de la diferencia de proporción. Bueno,
La distribución muestral de la media es la distribución muestral que se obtiene al calcular la media aritmética de cada muestra. Y la distribución de la proporción es la distribución que se obtiene al calcular la proporción de todas las muestras. Y distribución muestral de la varianza es la distribución muestral que se forma en el conjunto de todas las varianzas muestrales. Bueno, ahora voy a presentarles un ejercicio de distribución muestral de la media. El ejercicio se plantea así: una población tiene una media de 200 y una desviación estándar de 50. Supongamos que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño de 100 que se usa la muestra para estimar la muestra de la población. La pregunta que nos hacen de este ejercicio es: ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede dentro de más o menos 5 de la media de la población? Bueno, primero tenemos que sacar los datos. Sacamos los datos de población, de muestra de la población, que es 200, la desviación estándar, que equivale a 50, y la muestra, o sea, el tamaño de la muestra, que equivale a 100. Bueno, tenemos que hallar, para seguir, tenemos que hallar el error estándar. Y el error estándar está la fórmula, que es desviación estándar sobre la cuadrada de la muestra. Podemos ver aquí que reemplazamos 50 entre raíz de 100, eso me da, la raíz de 100 me da 10, y eso lo divido en 50 entre 10, me da 5, y aquí encontramos el valor de error estándar. 3. Bueno, seguimos a lo siguiente y vamos a analizar la campana de Gauss. Y colocamos en la mitad la muestra de la población, que equivale a 200. El ejercicio nos pide que tenemos que hallar la muestra poblacional entre más o menos 5. Entonces, vamos a sumarle 5 al 200, a la población, a la muestra de la población, y eso equivale a 205, y vamos a restarle 5 a la población, y eso equivale a 195, ¿cierto? A uno lo llamaremos X1 y al otro lo llamaremos X2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos tenemos que hallar la probabilidad, ¿cierto? Pongamos probabilidad de que la muestra sea mayor o igual a 195 o menor o igual a 205. Y aquí tenemos que estandarizar, ¿cierto? Y la forma de estandarizar es esta, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la estandarización, vamos a llamarlo Z1, y vamos a reemplazar la muestra de X1, ¿cierto? Es 195 menos 200, y el error estándar, como lo habíamos calculado anterior, equivale a 5. Entonces esto da menos 5, y menos 5 de 5 a menos 1. Esto lo llamaremos Z1, ¿cierto? Z1. Y hallaremos Z2 y vamos a reemplazar lo mismo, pero ya con 205. Esto da 5, y 5 sobre 5 da 1 o 5. Lo llamaremos Z2. Y vamos a reemplazarlo aquí
una gráfica, ¿cierto? De ahí, esto vamos a buscar la probabilidad en la tabla de Z, la tabla de probabilidad normal. Y esto equivale a lo siguiente: probabilidad de menos 1 que sea menor o igual a Z, o Z sea menor o igual a 1. Y esto lo vamos a seguir en este paso. La probabilidad de Z sea menor o igual a 1 menos probabilidad de Z que sea menor o igual a menos 1. Y esto lo vamos a buscar en la tabla. En la tabla esta, de la tabla de distribución normal, y vamos a buscar en el lado positivo el 1. Y como no sigue un 1, vamos a colocar el 0. Entonces, ¿cierto? Y colocamos menos. Y buscamos del otro lado el 1 negativo, pero en la misma tabla, pero del lado negativo, y vamos a encontrar el resultado ahí. Y esto lo vamos a restar. Esto lo vamos a restar y el resultado este resultado es la probabilidad de la media de la muestra entre 195 y 205, y 205 es este valor. Bueno, ahora voy a presentarles un ejercicio de distribución muestral de la media. El ejercicio se plantea así: una población tiene una media de 200 y una desviación estándar de 50. Supongamos que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño de 100 que se usa la muestra para estimar la muestra de la población. La pregunta que nos hacen de este ejercicio es: ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede dentro de más o menos 5 de la media de la población? Bueno, primero tenemos que sacar los datos. Sacamos los datos de población, de muestra de la población, que es 200, la desviación estándar, que equivale a 50, y la muestra, o sea, el tamaño de la muestra, que equivale a 100. Bueno, tenemos que hallar, para seguir el ejercicio, tenemos que hallar el error estándar. Y el error estándar está la fórmula, que es desviación estándar sobre la cuadrada de la muestra. Podemos ver aquí que reemplazamos 50 entre raíz de 100, eso me da, la raíz de 100 me da 10, y eso lo divido en 50 entre 10, me da 5, y aquí encontramos el valor de error estándar. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre lo que es la distribución muestral con diferencia de medias. La distribución muestral con diferencia de medias es un concepto estadístico utilizado para analizar la diferencia entre las medias de dos muestras tomadas de dos poblaciones diferentes, obviamente. Este tipo de análisis es comúnmente utilizado para comparar dos tratamientos, dos grupos o dos momentos en el tiempo. Para realizar este análisis de diferencia de medias hay que seguir unos pasos, los cuales son los siguientes. El paso número 1, que es la definición de la hipótesis. Primero debemos establecer nuestras hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, la cual puede ser representada
con H y 0 establece que no hay diferencia significativa entre las medias de las dos poblaciones, mientras que la hipótesis alternativa, que se representa con H y 1, afirma que hay una diferencia significativa. Paso número 2. Recolección de datos. Luego se debe recolectar dos muestras independientes de las dos poblaciones que se desean comparar. Cada muestra debe ser representativa de su población correspondiente y debe cumplir con los supuestos necesarios para realizar inferencias estadísticas. Paso número 3. Cálculo de la diferencia de medias. El siguiente paso implica calcular la diferencia de media entre dos muestras. Restamos la media de la primera muestra a la media de la segunda muestra, para así obtener el valor de la diferencia de las medias observadas. Paso número 4, que es la distribución muestral. Una vez tenemos la diferencia de medias observadas, podemos crear la distribución muestral de la diferencia de medias bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Esto se hace utilizando métodos estadísticos, como el muestreo aleatorio con reemplazo. Paso número 5. Estadístico de prueba y valor de P. Con la distribución muestral calculamos un estadístico de prueba para evaluar qué tan probable es obtener una diferencia de medias tan extrema o más extrema que la observada bajo la hipótesis nula. Esto se conoce como valor P. Si el valor P es lo suficientemente pequeño, generalmente menor que un nivel de significancia predefinido, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay una diferencia significativa entre las medias de las dos poblaciones. A continuación voy a dar lo que es un ejemplo hipotético sobre la distribución muestral con la diferencia de medias. Supongamos que estamos interesados en comparar el rendimiento promedio de dos grupos de estudiantes distribuidos en el grupo A y el grupo B. Queremos determinar si hay una diferencia significativa en los puntajes promedio de los exámenes finales entre estos dos grupos. Como lo dije anteriormente, realizamos los pasos, que sería el paso número 1, la hipótesis, donde colocamos la hipótesis nula, que no hay diferencia significativa en los puntajes promedio entre el grupo A y el grupo B. Y la hipótesis alternativa, existe una diferencia significativa en los puntajes promedio entre el grupo A y el grupo B. Pasamos al paso 2, que sería la recolección de datos. Tomamos una muestra aleatoria de 30 estudiantes del grupo A y calculamos su puntaje promedio. Y tomamos otra muestra del grupo B de 35 estudiantes para calcular también su promedio. Paso número 3. Calculamos las diferencias de las medias. Supongamos que la media de la muestra del grupo A es de 80 y la media de la muestra del grupo B es de 75. La diferencia de medias observada es de 80 menos 75, que es igual a 5. Dando paso al paso número 4, que es la distribución muestral. Utilizamos técnicas estadísticas para crear una distribución muestral con la diferencia de medias bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Paso número 5. Método estadístico de prueba y valor de P. Calculamos un estadístico de prueba por ejemplo, la prueba T, utilizando la distribución muestral, y determinamos el valor de P asociado. Si el valor de P es menor que nuestro nivel de significancia, por ejemplo 0,05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay una diferencia significativa en los puntajes promedio entre los dos grupos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les vengo a hablar sobre la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Bueno, vamos a dar una breve introducción sobre qué es esto. Bueno, la distribución muestral de la diferencia de proporciones es una herramienta también estadística que nos permite estimar la diferencia entre dos proporciones poblacionales utilizando muestras aleatorias. Es especialmente útil cuando estamos interesados en comparar dos grupos o categorías diferentes dentro de una población y determinar si hay una diferencia significativa entre ellos. Para comprender un poco mejor esta distribución muestral, vamos a considerar este ejemplo hipotético. Supongamos que queremos investigar si hay una diferencia significativa en las tasas de éxito de dos medicamentos, medicamento A y medicamento B. Para tratar
una enfermedad en particular. Paso 1, cogemos una muestra aleatoria, recolectamos 2 muestras aleatorias, una de pacientes que recibieron el medicamento A y otra de pacientes que recibieron el medicamento B. Y registramos el número de pacientes que se curaron en cada grupo y calculamos las proporciones de éxito para cada medicamento. Paso número 2, estimamos las proporciones poblacionales. Utilizamos las proporciones de éxito de las muestras para estimar las proporciones poblacionales del éxito para cada medicamento. Denotamos estas proporciones como P1 para el medicamento A y P2 para el medicamento B. Paso número 3, diferencia de proporciones muestrales. Calculamos la diferencia de las proporciones muestrales denotada como P1 menos P2, donde P1 es la proporción muestral del medicamento A y P2 es la proporción muestral del medicamento B. Paso número 4, distribución muestral de la diferencia de proporciones. Bajo ciertas condiciones, la distribución muestral de la diferencia de proporciones sigue una distribución normal aproximada. Podemos calcular el error estándar de esta distribución utilizando la fórmula SE sobre P1 menos P2 igual a la raíz cuadrada de P1 por 1 menos P1 entre N1 y más P2 por 1 menos P2 sobre N2, donde N1 y N2 son los tamaños de la muestra de los medicamentos A y B respectivamente. Paso número 5, intervalo de confianza y prueba de hipótesis. Con la distribución muestral podemos construir intervalos de confianza para la diferencia de proporciones o realizar pruebas de hipótesis para determinar si la diferencia es estadísticamente significativa. Muchas gracias.